Damos a todos ustedes nuestra más cordial bienvenida. Como es habitual cada lunes aquí en los estudios del Alto Vinalopó, en la villa de Biar, donde nos encontramos, entramos y abrimos página para la actualidad política. Hoy vamos a recibir por vez primera al alcalde del Ayuntamiento de Aspe, quien nos va a acompañar durante los próximos minutos. Manuel Díez, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias a vosotros por haberme invitado. Muy bien. Digo yo, enhorabuena, porque recientemente fue nombrado como alcalde máxima autoridad en su municipio. Sí, bueno, efectivamente es una nueva responsabilidad deseada, en el sentido de que todos los partidos políticos, lógicamente, optamos a conseguir el gobierno municipal pues para seguir transformando nuestro pueblo y, lógicamente, sí, estoy contento por esta nueva responsabilidad que en este caso hemos conseguido en Aspe. Se conoció ya en su día, el 22 de mayo, con motivo de las elecciones municipales, los resultados que obtuvo Izquierda Unida, el Grupo Municipal Socialista, el cual usted representa ahora también, y además también del Partido Popular en este ayuntamiento, donde no se le dio la mayoría absoluta en cuanto al número de concejales para seguir gobernando durante los 4 años. La pregunta sería, ¿por qué antes no la moción de censura y ahora sí? Bueno, en este caso nos encontramos, como bien has comentado, con un resultado electoral emitido soberanamente por el pueblo de Aspe, en el cual no dio ninguna mayoría absoluta. 8 concejales el Partido Popular, 8 concejales el Partido Socialista y 5 concejales Izquierda Unida. A partir de ese momento, lógicamente, todos los partidos empezamos a hablar, empezamos a negociar para ver cómo queríamos que fuese el próximo gobierno, porque lógicamente podíamos barajar una situación de acuerdos puntuales entre todos los partidos o una situación de una mayoría estable para toda la legislatura. Yo tengo que decir que por parte del Partido Socialista se entablaron negociaciones para conseguir ese pacto de gobernabilidad con Izquierda Unida. En aquel momento no fue posible. También es verdad que tuvimos poco tiempo desde que se conoció el resultado electoral hasta que se produjo la investidura, en este caso de la alcaldía, y también, bueno, pues lógicamente había una situación de tener que haber trabajado mucho de cara a un programa electoral conjunto y una serie de acuerdos o de, digamos, marco general que, bueno, hay que reconocer que no fuimos capaces en aquel momento de conseguirlo. Eso no paralizó el trabajo, continuamos posteriormente trabajando, pero también es verdad que se dio un tiempo para ver cuál iba a ser la actitud por parte del Partido Popular de cara a seguir gobernando para Aspe, si conseguía, ya que tenía la mayoría simple, un cambio de línea que se había seguido en la legislatura anterior o no. Nos encontramos con la sorpresa de que el Partido Popular continuó desde junio hasta el mes de noviembre, digamos, con la misma estrategia de gobierno que había seguido en la legislatura anterior y que había sido la consecuencia de que el pueblo no le hubiera dado mayoría absoluta, porque hay que recordar que en Aspe el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta en el año 2007 y la perdió en el año 2011. La perdió en un momento también especialmente dulce para el Partido Popular, porque el Partido Popular, ya conocemos los resultados electorales, no solo a nivel nacional, sino a nivel local y autonómico, que se produjeron anteriormente, y fue extraño que en un pueblo que gobernase el Partido Popular con mayoría absoluta la perdiese de esa manera tan estrepitosa. Pero, como te comentaba, en estos 4 meses hemos visto que la estrategia ha sido la misma e incluso se fueron oponiendo a propuestas que entendíamos positivas para mejorar el bienestar de nuestros vecinos. Estamos hablando, por ejemplo, del Teatro Wagner, es decir, en la legislatura anterior colocaron unas tasas de utilización que de hecho impedían que cualquier asociación pudiese utilizarlo libremente, tenía que pagar una tasa, así como las instalaciones deportivas. Es decir, subieron determinadas tasas que en un momento de crisis como es el actual, pues hacía bastante dificultoso que las familias de Aspe pudieran llevar a los niños a hacer las escuelas deportivas. Así como también en la propuesta de bajada de sueldos. También hubo una propuesta conjunta aprobada conjuntamente por el Partido Socialista e Izquierda Unida. Es decir, nos dimos cuenta que en este periodo de tiempo había más coincidencias entre Izquierda Unida y el Partido Socialista y, por otra parte, una oposición radical por parte del Partido Popular. Eso hizo que fuésemos madurando más, como estaba comentándote, en esa opción de gobierno, porque fuimos conscientes de que no podíamos permitir una situación de desgobierno que realmente estaba ocurriendo. Había muchos puntos que no eran aprobados por el equipo de gobierno o eran aprobados a través de mociones de la oposición, y era un poco, digamos, irreal
que hubiese un gobierno que no gobernaba y que la oposición gobernase de hecho. Entonces, esa mala gestión, como estoy comentando, del anterior equipo de gobierno y la coincidencia en muchos temas por parte de Izquierda Unida y del Partido Socialista nos obligó a dar una solución de estabilidad para ASPE, porque en definitiva, a la fin de la postre, nuestro objetivo era que el pueblo no sufriese vaivenes de gobernabilidad. Vamos a hacer un pacto de gobierno. Para ello, lo que hicimos en primer lugar fue trabajar sobre el programa electoral. Hicimos un programa electoral conjunto con las líneas, grandes líneas maestras y fusionando prácticamente el 90% de los dos programas. Y eso fue el elemento fundamental, y después posteriormente pues ya el acuerdo de cara a la responsabilidad del gobierno tanto en concejalías como en el reparto en la alcaldía, y bueno, ya dimos ese paso pues el pasado 22 de noviembre. Por lo tanto, alcalde, han sido 4 meses donde ustedes han estado pendientes, atentos, presentando esas propuestas de lo que ha comentado, y la lectura, volviendo de nuevo al 22 de mayo del presente año con motivo de las elecciones municipales, ¿qué lectura le saca usted a lo que dijo la ciudadanía a través de las urnas? Sí, efectivamente, hemos comentado que ese resultado electoral de 8-8-5 no dio ninguna mayoría absoluta, pero con un primer análisis veíamos que el pueblo de Aspe había rechazado una mayoría del Partido Popular, porque tenía mayoría absoluta y retrocedió a niveles de 8 concejales. Nosotros, como Partido Socialista, nos mantuvimos más o menos el mismo resultado anterior, y efectivamente Izquierda Unida tuvo un resultado mucho mayor que el que tuvo anteriormente en las elecciones locales del año 2007. La primera lectura era que el pueblo de Aspe no quería que el Partido Popular repitiese esa mayoría absoluta, eso en primer lugar. En segundo lugar, había una amplia mayoría de izquierdas, realmente teníamos 8 y 5 concejales, que eran 13. Por lo tanto, el pueblo de alguna manera puso el resultado de la mesa, y bueno, pues ahí os tenéis que apañar, ¿no? Efectivamente, tenéis que apañar, tenéis que llegar a intentar llegar a acuerdos, primero si es posible de todos los partidos, y si no, pues con alguna mayoría estable. Por eso comentaba que esa primera fase, una vez leídos esos resultados, ¿no?, que no se quería esa mayoría absoluta, fue intentar la posibilidad de gobernar mediante propuestas tanto del equipo de gobierno como mociones que presentábamos los partidos de la oposición, pero como estaba comentando anteriormente, la sorpresa fue que había más coincidencia en esos temas fundamentales entre Izquierda Unida y el Partido Socialista y el Partido Popular, y no que se abstuviesen, sino que votaban en contra de esas propuestas. Por lo tanto, como te comentaba, veíamos un espectáculo en el cual el equipo de gobierno realmente no gobernaba, lo hacía la oposición, pero encima sin tener los medios técnicos o bueno, los mecanismos para mantener esa gestión, ese dinamismo, cosa que en estos momentos pues ya se ha puesto en marcha y yo creo que está funcionando perfectamente. Por vez primera, ¿no?, se presenta en Aspe una moción de censura. Nunca se había dado ese... Sí, efectivamente, sí que han existido mayorías absolutas y mayorías simples y pactos. Sí que es verdad que han habido muchísimos pactos a lo largo de la historia. En la legislatura 83 hubo un pacto con el Partido Comunista en aquel momento. En el año 87 un pacto con el CDS, que es una decisión de la UCD. En el año 95, 87, sí, en el 95 un pacto con UDI, que era un partido independiente, fue una decisión del Partido Popular. Y en esta ocasión, bueno, que hemos hecho ese pacto, pero bueno, a través de una moción de censura. Lo podíamos haber hecho, como has comentado antes, a principio de la legislatura, pero bueno, en aquel momento no hubo suficiente entendimiento y se pospuso. Consciente de ese pleno del día 22 de noviembre, de cuando estaba interviniendo como representante del Grupo Municipal Socialista y luego como ya en el discurso de investidura como alcalde, ¿era consciente o estaba en una nube? Bueno, sí que estás consciente, estás muy concentrado, es decir, siempre quieres que estos pasos, digamos, trascendentales, ¿no?, en la vida de los pueblos se realicen lo mejor posible y con la mayor argumentación posible. En el discurso que hice, ¿no?, en este caso como alcaldable, fue un discurso bastante fundamentado, cuáles eran los objetivos de gobierno, y además fue un discurso muy en positivo, ¿no?, tratando de decir, bueno, vamos a intentar superar toda una etapa que ha sido rechazada por la ciudadanía de Aspe, en el cual se han producido muchas carencias, se han ido eliminando grandes, digamos, avances sociales, deportivos, culturales, etcétera. Por lo tanto, era una apuesta de futuro.
por parte del portavoz del Partido Socialista, en este caso David Cerdán, se hizo, bueno, en este caso una crítica un poco más de partido, ¿no?, con respecto a cómo había sido la gestión anterior, y lógicamente en la toma de posesión como alcalde pues ya era bueno, lo que en este caso va a ser, es decir, que tengo que ser lógicamente el alcalde de todo el pueblo de Aspe, independientemente de que, bueno, pertenezca a un partido, ¿no? Pero en fin, ya comenté en aquel momento que las puertas del ayuntamiento iban a estar abiertas de par en par, y así está siendo este momento y va a seguir siendo toda la legislatura. Pero lo que comentabas, sí que efectivamente estaba consciente, aunque es verdad que a veces las tensiones de la concentración, ¿no?, cuando dura tanto tiempo y lógicamente pues entre los preparativos, el pleno y posteriormente, pues bueno, sí que fue un poco una cosa muy intensa, por lo menos. Habla usted en su discurso de responsabilidad y legitimidad democrática. Es algo que quizás sí, efectivamente, quiso transmitir al público allí presente. Yo comenté, vamos, como único argumento posterior a la toma de posesión, la responsabilidad, efectivamente. Es el único sentimiento que me ha embargado desde entonces hasta este momento, simplemente. Me siento con una gran responsabilidad de hacerlo lo mejor posible para el pueblo de Aspe, lo mejor posible. No hay otro sentimiento de orgullo, satisfacción, no. En este caso, fundamentalmente responsabilidad. Yo tengo muy claro que ahora soy alcalde de Aspe, es decir, ocupo el puesto de alcalde de Aspe, y llegará un tiempo más o menos cercano o medio, no creo que muy lejano, en el cual deje de ocupar esa alcaldía, y ya está. Y hasta este momento he sido un ciudadano trabajando por Aspe en muchos aspectos de mi vida social, incluso política anterior, y cuando deje de ser alcalde lo voy a seguir haciendo igual. Eso no me crea ningún título de nada, ¿no? No es ningún título nobiliario, es una responsabilidad que uno ejerce, como digo, de la mejor manera posible. Y cuanto a la legitimidad democrática, bueno, el discurso en este caso la exalcaldesa Nieves Martínez fue muy de tratar de ningunear, de tratar de deslegitimar efectivamente una opción política, ¿no? Ella sabe perfectamente que los mecanismos, digamos, legales para asumir en este caso la alcaldía es, bueno, la votación cuando es el momento de la investidura, si se tiene la mayoría absoluta, y si no la mayoría simple, como ya consiguió el mes de junio. Y si no, pues el otro mecanismo es mediante una moción de censura, que viene contemplado lógicamente los mecanismos legales en los cuales se establece una mayoría amplia, en este caso una mayoría absoluta, para producir una gobernabilidad esos 4 años, que en definitiva es lo que hemos hecho. Es un juego democrático más, en definitiva lo que nos dijo el pueblo de Aspe que hiciéramos desde el 22 de mayo, que es apañarse con ese resultado, lo hemos ido intentando, y en este caso ha fraguado una fórmula que nosotros entendemos que es una fórmula bueno, que va a dar un buen resultado para la gestión de nuestro pueblo en el tiempo que nos queda de legislatura. Los últimos meses era el representante de Izquierda Unida quien ostente la alcaldía. Efectivamente. ¿No? Eso está escrito y sellado en ese pacto. No hay ningún problema. A partir de, creo recordar, el mes de febrero, será febrero del año 2014, ¿no? Efectivamente, Antonio Puerto asumirá la alcaldía sin ningún problema. Por lo que digo, yo ahora estoy haciendo ese trabajo de alcalde, después lo hará él, pero bueno, que no pasa nada que uno sea alcalde de un tiempo y deje de serlo. En definitiva, lo que hacemos es estar al servicio de nuestro pueblo, evidentemente, es lo que se exactamente, a través de los partidos políticos, y ya está, no pasa absolutamente nada. ¿Hubo traspaso de poderes por parte de Nieves Martínez con usted cuando entró a la alcaldía? Bueno, ¿ha habido comunicación? En este caso, bueno, siempre es deseable, lógicamente, que se produzca una comunicación a través de todos los concejales de las áreas que llevan. Tanto el portavoz de Izquierda Unida como yo nos dirigimos, en este caso, a la alcaldía para manifestarle, ¿no?, que bueno, íbamos a presentar la moción en su momento y que queríamos tener ese contacto, pues, para producir ese traspaso de poderes. No ha sido todo lo fluido o no ha sido todo lo amable que se desearía, es cierto, no lo ha sido, tampoco puedo faltar a la verdad si dijera otra cosa, no ha sido todo lo que debería de haberse producido dentro de una situación totalmente, como digo, normal en la convivencia política. Yo puedo entender que podamos estar, no sé, más a gusto o menos a gusto con determinadas decisiones, o cuando hay determinadas votaciones uno puede estar más a gusto o menos con el resultado que se ha producido, pero es un mecanismo que tenemos que aceptar, igual que yo acepto todas las reglas del juego en el momento que
que asumo esa responsabilidad. Yo cuando encabezaba una lista electoral podía haber ganado por mayoría absoluta, no fue así, podía haber ganado por mayoría simple, tampoco fui el segundo partido más votado y asumí perfectamente el resultado. Y me puse a trabajar desde ese momento y siempre con la idea de producir o de aportar todas nuestras ideas positivas como partido y como grupo para la gobernabilidad de nuestro pueblo. Como ha coincidido más con Izquierda Unida, pues lógicamente al final se ha producido ese pacto. Pero bueno, no ha habido un traspaso de poderes como tenía que haberse producido. Alcalde, ¿cuáles son las medidas que ya se ha tomado en este casi un mes que lleva como alcalde? El día 22 del presente se cumplirá esos primeros 30 días como máxima autoridad local. Y también otra pregunta, ¿cómo está el tema de los presupuestos municipales? Algo que ya los ayuntamientos están trabajando. Efectivamente, el primer paso, como siempre ocurre en estos casos, es organizarse, lógicamente, y ya producir un primer contacto, ¿no?, entre los funcionarios y los políticos para ver un poco todos los temas que se han ido gestando, en qué fase se encuentran. Sí que es verdad que nos hemos encontrado con una avalancha de vecinos de nuestro pueblo que querían hablar tanto con el alcalde como con el resto de las concejalías. Una avalancha. Y eso también ha sido como consecuencia de un elemento que se ha producido de una manera negativa en la anterior legislatura y también en estos 4 meses anteriores, porque había un malestar entre los vecinos de Aspe, en el sentido de que se consideraban no atendidos, en este caso por la anterior alcaldía y por los concejales. Se hablaba mucho de que no se les recibía o que se les tomaba el teléfono para que después lo llamasen y no lo llamaban. Es decir, había una carencia, en este caso, de tener las puertas de la alcaldía abiertas para atender a todos los ciudadanos. Eso lo hemos hecho desde el primer momento, es decir, desde el día 23, que fue el primer día de gestión, hasta el día de hoy, todos los días. Es lo que quiere el ciudadano, tener comunicación todos directa. Los días estamos en la alcaldía y la mayoría de los concejales, pero yo desde luego desde las 8 de la mañana, normalmente hasta las 4 de la tarde, de una manera ininterrumpida, para atender a las personas. Por lo tanto, algo que no cuesta dinero, algo que no cuesta, digamos, un gran esfuerzo es atender a los vecinos de Aspe. Eso sí que lo estamos haciendo. Efectivamente, eso lo estamos haciendo y sí que hemos hecho ya contactos muy importantes, temas que llevamos pendientes. Uno de ellos es el encauzamiento, la restauración paisajística del río Tarafa, que es el afluente del Vinalopó. Concretamente el día 14, el próximo miércoles, viene el presidente de la Confederación Hidrográfica de Júcar, Juan José Moragues, para visitar el río, la obra, y también queremos a ver si nos hace una inversión en un castillo que ha salido, unas ruinas arqueológicas, para consolidarlo, que está pegado al río. Entonces la Confederación ya va a venir el miércoles. Hemos contactado con el SEPES, que es un organismo estatal para la construcción de polígonos industriales. Tenemos un polígono en Aspe que está parado desde hace ya más de 4 años, que es el polígono del Aljau. Queremos reactivarlo, ya nos hemos puesto en contacto con ellos y estamos pendientes de que nos den la cita para ir a Madrid. Lógicamente con el cambio de gobierno, pues igual... Eso iba yo a preguntar, ¿hay cambio de gobierno próximamente? Un poquito, pero ese es otro de los temas. El próximo lunes vamos a ir a la Consejería para hablar con el delegado autonómico, el secretario autonómico de Agua, para el tema siempre del riego en Aspe. Del río. En ese sentido, y por supuesto todo el contacto con asociaciones, etcétera, y intentando tratar de reactivar, reponer, de cara a los presupuestos, que como comentabas anteriormente, de cara a los presupuestos, recuperar un montón de actividades que el anterior equipo de gobierno había dejado, digamos, perder. En este caso nos hemos puesto manos a la obra. Nuestra idea es que antes de que finalice el año tengamos el presupuesto municipal aprobado, que eso sería un reto importantísimo, teniendo en cuenta que asumimos la alcaldía el día 22, estamos hablando que prácticamente en un mes, un poco más, vamos a tener un presupuesto municipal, cosa que el anterior equipo de gobierno, concretamente en un año, el año 2009 no hizo el presupuesto, lo prorrogó. Es decir, son cosas fundamentales para establecer ya una línea de trabajo para nuestra población en el próximo año. A lo mejor se han preguntado muchas veces, ¿no tienen miedo ustedes, tanto el PSOE como Izquierda Unida, en que, digamos, Diputación, Partido Popular, el Gobierno de la Nación, próximamente el Partido Popular, la Comunidad Valenciana, el Partido Popular, de que cierren puertas, o eso lo lamentarían? No, tenemos la experiencia de que ha sido siempre al revés, por extraño que parezca, siempre al revés. Nosotros en Aspe hemos gobernado, me refiero al Partido Socialista, durante 24 años seguidos. Y hemos conseguido el segundo polígono industrial en Aspe, gobernando el Partido Popular en Madrid. José María Aznar era presidente del gobierno y el
El pueblo de Aspe consiguió el polígono industrial gobernando el Partido Popular en Madrid. Conseguimos el nuevo ayuntamiento de Aspe, la rehabilitación del ayuntamiento y el nuevo ayuntamiento con subvenciones de la Diputación, gobernando Julio de España, Partido Popular, y con Eduardo Zaplana en Valencia. Con lo cual, lo mismo, hemos conseguido esa circunstancia, bueno, grandes avenidas como la Ronda Juan Carlos I, es decir, prácticamente una de las más grandes inversiones ha sido, bueno, de esa forma, es decir, ha habido una buena comunicación entre administraciones, siempre, entre instituciones. Eso nos ha ocurrido siempre y, vamos, yo no tengo miedo, lógicamente, a que haya ninguna, como sería, yo qué sé, yo creo que es absolutamente contraproducente incluso con otras administraciones. Nos tienen que tratar a todos exactamente igual, pues igual que ocurrió con el plan E, el plan Zapatero. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues se dio un aporte económico a todas las poblaciones de España. Al presidente del gobierno no se le ocurrió preguntar quién gobernaba en cada pueblo. ¿Qué color político tenía cada municipio de España? No tiene ni pies ni cabeza, ni pies ni cabeza. Y si alguien utiliza eso, ya que lo digo, estamos hablando ya de alguna forma de malversación de fondos públicos. Es decir, bueno, si nos corresponde por necesidad, por derecho, por reparto lo que nos corresponde, pues igual que todos. Yo no quiero que me den más, pero tampoco menos que a ningún otro pueblo de España. Sobre todo trabajo ilusionante, ¿no? Es lo que usted quiere transmitir. Sí, desde luego ilusión sí que tenemos todos, ilusión, muchas ganas de trabajar y, bueno, aparte de que nos encontremos dificultades diariamente, la ilusión puede con todo, las ganas de trabajar también y sobre todo lo que he comentado, la responsabilidad que te conlleva asumir este cargo y dar el todo por el todo para servir, en este caso, a los vecinos de Aspe. ¿Médico de profesión? Efectivamente, médico de profesión. ¿Cómo surge esto de, pues ya lleva bastante tiempo, ¿no? Como dedicándose a la política, tengo entendido unos 20 años aproximadamente. Sí, porque yo empecé a ejercer como médico en el año 83, 84, creo que fue en el año 83, y también entré en la política en el año 87, o sea que prácticamente 4 años después de ser médico, con lo cual he ido compaginando siempre la política. ¿Y el porqué? ¿Qué le movía a Manuel? Bueno, yo creo que es un mecanismo interno, cada uno tiene el suyo y a veces se lleva dentro de la sangre. Sí, cualquiera de nosotros nos vemos metidos en asociaciones, en colectivos, en tomar iniciativas que, bueno, ¿por qué he llegado aquí? Está claro que el motor interno siempre ha sido el mejorar. En definitiva, no se diferencia en nada la medicina de la política, porque la medicina trabaja la salud del cuerpo, la política la salud de la sociedad. En definitiva es también, digamos, servir a los demás de otra manera. Y además yo creo el elemento positivo, ¿no?, de ese contacto con el vecino, lo que hablábamos antes de atender, es decir, pues llevo ya 25 años, sino más de trabajar de médico y ese contacto diario con los vecinos también lo he hecho a nivel político y ahora pues, digamos que estoy entrenado para saber captar lo que realmente el vecino necesita, ¿no? Porque igual que ocurre en la medicina, ¿no? Muchas veces captamos un poco la enfermedad, que es lo que se llama el ojo clínico, que no lo enseñan en la facultad y no sabes lo que es eso cuando empiezas de médico, pero claro, cuando llevas 10, 15 o 20 años ya sé lo que es el ojo clínico. Ya sabes lo que es, ya sabes cuando entra el paciente si está grave o no está grave. Y yo creo que bueno, ese punto, esa visión también se puede aplicar en este caso a la política. Muy bien. Pues alcalde, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, que vamos a tener esta toma de contacto. Tengo entendido que también conoce a mucha gente de por aquí, ¿no? De Biar, tiene buenos amigos, de Millena, conoce mucha gente. Una médica de aquí de Biar, que es María Teresa Torres, su hermana Gracia, que es bibliotecaria en Aspe, son de aquí de Biar. Sí, pero bueno, mi profesión de médico me ha hecho que viajase prácticamente por toda la comarca, y tengo muchísimos amigos, ¿no?, y amigas en toda esta zona. Pues alcalde, muchas gracias, también mucha suerte, como le deseamos a todas las personas que pasan por aquí, por los estudios de Intercomarcal de la Televisión, y ya sabe que aquí tiene también su casa. Muchas gracias y de nuevo reitero el agradecimiento por haberme invitado a vuestra televisión. Muy bien, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes. Vamos a continuar haciendo un pequeño alto en el camino. Hoy protagonista en estos primeros minutos de la programación nocturna, el alcalde de la localidad de Aspe, Manuel Díez. Saludos y hasta ahora. Intercomarcal Televisión.